Bueno, los saludo nuevamente. Eh, Estuve, obviamente, eh, algunos comentarios me llegaron del video anterior, eh, donde hablaba del Uruguay y vinculaba su potencialidad a países de Europa del Norte, que dije que eran la vanguardia en la especie a nivel de sistema económico, político y social. Uno que ve los informativos todos los días, yo particularmente veo el de la BBC de Londres, parecería que en esos países reina la paz más absoluta, porque no existe noticia alguna de esos países. En el canal internacional a la que me refiero, en la BBC, llámese una noticia de Finlandia, una noticia de Suecia, una noticia de Suiza. Ningún loco suelto, como en Estados Unidos pasa, se le ocurre ir a una escuela y matar gente indiscriminadamente por un problema de salud mental, obviamente, no un tipo eh, fuera de sí. En los países de Europa del Norte parece no pasar nada, nunca nada. No hay una noticia de los países de Europa del Norte. O sea que aparentemente se vive allí en completa armonía, cosa que a mí me gustaría decir del Uruguay, ¿no? Que se vive en completa armonía. Lo que uno quiere para sí mismo a nivel individual, lo quiere también a nivel social. Eh, la armonía, la ausencia de conflicto, la solidaridad, la buena vecindad, los buenos modales, eh, la educación, el tratar al otro bien, el respetar al otro, el considerarlo y no dañarlo. Eh, También en videos anteriores hice alguna referencia a lo que me hubiera gustado dentro de mi mentalidad utópica del momento encontrar en Cuba, ¿no? Cuba se plantó frente al imperio y le dijo: aquí estoy yo. La autodeterminación de los pueblos, norma de derecho internacional, fue violada por Estados Unidos, que se cree, no mencioné a Estados Unidos como modelo, quedó claro, ¿no? El modelo para mí está en los países de Europa del Norte, el espejo en el cual me quiero mirar, no en Estados Unidos para nada. Estados Unidos supo tener un Donald Trump de presidente, diciendo cuánta estupidez existe sobre la tierra
eh, y ganó las elecciones. Una cosa increíble, increíble. Los demócratas no lo apoyaban, el Partido Republicano no lo tenía como figura, él tenía mucha plata, marketing político, seguramente, claro, mucha plata atrás, pero en el discurso, en la sustancia del discurso, este hombre era totalmente errático. Se metió con los inmigrantes, quería levantar un muro, levantaron como un muro de Berlín en México, se metió con las mujeres, y es inexplicable, para mí, no sé, ¿será que su contendora Hillary Clinton no convenció a nadie? Este hombre demostrando, obviamente, estamos en Estados Unidos, ¿no? Demostrando su poder económico, un hombre que sin duda tiene una mente millonaria, eso no se lo va a quitar nadie, pero que en lo político era errático y muy lejano a lo que la sociedad norteamericana necesita. Pero estaba hablando de Cuba, y no me quiero ir por las ramas, y del socialismo cubano. Yo tuve oportunidad de ir a Cuba, iba muy entusiasmado, el ideal utópico, marxista del socialismo, yo lo quería experimentar en carne propia, porque algún día en mi juventud, leyendo a Marx y a sus seguidores, pensé que el socialismo, bien aplicado, podía ser un sistema alternativo. La idea del comunismo, ¿no? O sea, todos vivimos para el bien común y la comunidad nos contiene y nos brinda lo que nosotros necesitamos. A cada quien su aporte según su capacidad y en retribución a cada cual según su necesidad. Fuera del consumismo, del materialismo, relaciones humanas avanzadas, fluidas, solidarias, donde hay contención, donde hay afecto, donde nadie se sienta aislado ni marginado de la sociedad, como pasa en el Uruguay. Mi experiencia al llegar a Cuba no fue la mejor, porque cuando yo llegué a Cuba se habían ensañado conmigo, como viajaba solo, pensaron que era una especie de espía o que venía con alguna intención espuria, y me sometieron a un interrogatorio de más de media hora por mi pasaporte español, que decían que era falso, y yo le decía que soy hijo de madre española, que el pasaporte estaba correcto, y ellos, aplicando un sistema de seguridad muy estricto que tienen ahí,
y una metodología propia del totalitarismo, me sometieron a sucesivos interrogatorios. Venía uno, me hacía no sé cuántas preguntas, las respondía todas. A los 2 minutos venía otro, me hacía las mismas preguntas, buscando que cayera en alguna contradicción. Así me tuvieron media hora y pico, 3 o 4 agentes de seguridad de Cuba, y después revisaron mi equipaje. Luego de sacarme la foto respectiva como para registrarme, y revisaron mi equipaje, me abrieron incluso la parte interior de mi valija, y como no encontraron nada, me dejaron ir. Claro que cuando me dejaron ir me dijeron: usted a partir de ahora tiene su seguridad garantizada en Cuba. Disfrute, pásela bien, disculpe las molestias, pero es el procedimiento aquí y nos teníamos que asegurar que usted no es ningún peligro para nuestro statu quo. Bueno, ahí me fui y me instalé en La Habana. Me hubiera gustado estar más días en La Habana, pero lo que estuve en La Habana me bastó para comprobar una cantidad de cosas. ¿Qué virtudes les reconozco a Cuba? Nosotros tenemos que comparar Cuba con países similares. ¿A quién se le ocurre que yo voy a comparar a Cuba con Alemania, por ejemplo? Sería un despropósito. Comparemos a Cuba con países similares de la misma región. Yo qué sé, se me ocurre República Dominicana, porque Haití es impresentable, a ver. Y entonces es impresentable Haití totalmente. O sea, vamos a hablar de República Dominicana, un país similar. Y en Cuba existe alfabetización total, existe acceso a la educación universal, existe salud gratuita a toda la población y una prestación de salud al más alto nivel. De hecho, exportan profesionales de la salud a distintos países del mundo y están acá en Uruguay también. Obviamente podría decirse que es un país cuya población es culta, cosa que no se puede decir de muchos países latinoamericanos, ni por asomo. Y de República Dominicana, a la cual me refería, ni por asomo. Es un desastre. La falta de alfabetización que hay en República Dominicana en la mayoría de su población. República Dominicana tiene, sin embargo, el que es culto en República Dominicana es muy culto y es una enciclopedia abierta, ¿no? Pero hablemos de la mayoría de la población
Y la mayoría de la población, digo, no tiene, no tiene la más mínima educación que un ser humano necesita. Saber leer y escribir, una inteligencia media, un conocimiento medio de la ciencia, de la historia, del mundo, tal cual es. Bueno, en Cuba no se puede hablar de, de, de que no tenga una población culta, cosa que en Uruguay, a ver, no sé si llegamos, ¿eh? Y hablamos de Cuba, una Cuba muy restringida, con muy pocos recursos económicos, con muy poca infraestructura. La educación no precisa de demasiada infraestructura, precisa de buenos docentes y alumnos aplicados. Y si es abajo de un árbol, da lo mismo. Alumnos que quieran aprender y buenos docentes que quieran enseñar lo que saben. La seguridad en Cuba. Yo no escuché en los días que estuve hablar de delito alguno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Comparando con nuestros informativos de todos los días, en Cuba yo no escuché de delito alguno. Mucho menos encontré droga en Cuba. No la busqué tampoco, no era mi intención, pero lejos vi a la droga, que es un flagelo en nuestra sociedad, en Cuba. Sí es verdad que había presencia policial en todas las esquinas y siempre me sentí muy seguro como turista porque mi integridad física, como me lo dijeron en el aeropuerto, estaba garantizada y nadie se atrevió, a diferencia de lo que sucedió en República Dominicana, a venir, molestarme y meterme la mano en el bolsillo, por ejemplo, o generarme una complicación o un daño. En República Dominicana eso sí sucedió, en Cuba no, porque en Cuba la policía es muy eficiente y el cubano sabe que no puede delinquir. A la vez, en Cuba existe un sistema de autoridad muy fuerte en la sociedad caribeña. Y parece que para la cultura caribeña un sistema de autoridad no parece ser tan inapropiado, porque el caribeño no es muy afín a trabajar ni a producir, y sí muy afín, por eso bailan tan bien, y nosotros se lo reconocemos siempre, es muy afín al placer, a los placeres mundanos, no a trabajar, no a la disciplina, no a una rutina productiva, tampoco se administra bien, gasta mucho más de lo que tiene. Y bueno, y Cuba tiene un sistema que no es consumista, por supuesto,
con todos los servicios estatales que mencioné, a un nivel alto de prestación, pero en Cuba, claro, no se logró un sistema económico que produzca riqueza. Entonces, claro, no hay torta para repartir. Se reparte lo que hay. Cuba es el país más igualitario que yo conozco. Se reparte lo que hay, pero se reparte lo poco que hay. Y obviamente que la gente pasa por necesidad, pasa por situaciones de necesidad. No alcanza la ración que le da el Estado para cubrir sus necesidades básicas. Y de ahí que en el sistema también existan redes subterráneas de corrupción, diría yo, de apartamiento del sistema, no sé si de corrupción es la palabra, donde, claro, el turista es el centro de atención en la búsqueda de dólares. Simplemente quizás una mujer para ir a la peluquería, para poderse arreglar un poco estéticamente, para comer un poco mejor en la casa. Y esas redes subterráneas existen, no permitidas por el sistema. Y esa es la verdad de la milanesa, ¿no? También es insólito que yo, por ejemplo, no pueda optar, siendo extranjero, por caminar con una cubana, simplemente como amigos, caminar por las calles de Cuba, de La Habana, sin que la mujer sea molestada. O arrestada eventualmente, ¿no? O sea que, digo, un país totalitario donde hay miedo a la libertad, a expresar lo que uno piensa, donde no existe libertad de conciencia, que para mí es esencial, una dictadura. Se olvidaron del último paso del marxismo, que era la abolición del Estado. O sea que marxista no es, pues se olvidaron de la abolición del Estado. Al contrario, el Estado es totalitario y el Estado no ha producido bienestar económico ninguno. Y más allá de que uno no sea consumista, uno entiende de que la gente tiene que tener lo suficiente, alimentarse bien, sobre todo alimentarse bien, también cuidar su estética, tener acceso a todo eso, y dentro de un sistema igualitario, como yo lo acabo de mencionar, sin embargo, las necesidades básicas a las cuales nosotros los uruguayos estamos acostumbrados no están para nada satisfechas en Cuba. Bueno, por acá la dejo. Hablé un poquito de Cuba y después me referiré a otras cosas en los siguientes videos. Que pasen muy bien.